Dios le esté bendiciendo. Es un gusto que podamos vernos otra vez a través de este medio para la gloria y la bendición de Dios. Hoy vamos a tener un bonito estudio sobre la palabra, pero antes quisiera que tuviéramos un tiempito de oración. Padre, quiero darte las gracias por la presencia de cada uno de tus hijos que está aquí reunidos, Señor. Bendícelos, guárdales, Señor. Dales discernimiento a través de tu Espíritu Santo y ayúdanos también para que tu palabra sea comunicada de la mejor manera posible. Danos a cada uno conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Un renombrado filósofo griego acuñó una frase que dice: el hombre es un neopoliticón. Es decir, el hombre es un ente político. Efectivamente, Sócrates, que vivía en Grecia, en la cuna de la democracia, fue quien acuñó esta frase. ¿Pero qué es la democracia? Bueno, hay una definición en el diccionario que dice que es un sistema de gobierno en el que la soberanía pertenece al pueblo, que ejerce el poder bien directamente o por medio de representantes, estrechamente ligado por su origen griego a la política. Y la política se define como el arte con el que se conduce un asunto. Obviamente el término también tuvo su origen en Grecia. Sin embargo, la mayoría no siempre tiene la razón. A través de la Biblia nosotros nos podemos dar cuenta que la democracia, si bien es una herramienta favorable para ejercer algunas decisiones, no es directamente lo que Dios prefiere. Dios da en la Escritura muchos ejemplos de que lo que Él desea instituir para nosotros, para sus hijos, es una teocracia, es decir, un gobierno de Dios para nosotros. Teo de Dios y cracia de gobierno. Obviamente, si estuviéramos hablando de reyes terrenales, podemos hablar de que evidentemente sí pueden haber algunas otras cosas que pueden hacer cuestionable el estar bajo reyes terrenales. Pero cuando se trata de Dios gobernando, acordémonos que el mismo Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo que si nosotros, siendo malos, así nos llamó, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial nos dará cosas buenas. Entonces, si hablamos de un gobierno dirigido por Dios, tenemos que decir que es un gobierno que va a ser un gobierno bueno y perfecto según la misma esencia de Dios. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que nos habla del ejemplo de lo que pasó con la nación de Israel. Este texto bíblico está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos 1 en adelante. Voy a leerlo para ustedes. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bersea. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel
oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios añada bendición a su palabra. Estamos hasta el versículo 8. Y quiero poner esto como ejemplo porque es muy importante. Cuando Dios llama a Abraham, Dios se quiere proveer de una nación especial, una nación santa, una nación que le adore, donde, como Él le mencionó en el capítulo 20 de Éxodo, le dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, Dios en ese sentido tiene el derecho divino para exigirnos no adorar a nadie más que a Él y no tener a nadie más gobernándonos que Él. Entonces, en este caso, ya Dios había estado gobernando por mucho tiempo y la voz del profeta Samuel era la voz que se escuchaba para consultar las cosas que Dios quería. Por supuesto que había algún tipo de organización humana ahí, como lo menciona, habían ancianos, concilios de ancianos y todo, pero ellos respetaban altamente lo que Dios decía a través del profeta Samuel. Pero dice la palabra en el versículo 1 que ya Samuel había envejecido. Y Samuel comete un error muy humano, ¿verdad? Samuel tiene 2 hijos y a sus 2 hijos los puso por jueces sobre la nación. Pero dice la Escritura que estos 2 hijos no salieron como el padre. Estos 2 hijos no consultaban a Jehová. Se vieron corruptos por el poder que se les había asignado, que les había asignado su padre como jueces a la nación. Y entonces, como lo dice la Escritura, y le reclama el pueblo a Samuel, dice que ellos se volvieron, se llenaron de avaricia, se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Es decir, no actuaban honestamente, sino que actuaban obviamente favoreciendo los intereses propios y los intereses de aquellos que los sobornaban. Entonces, esto hace que los ancianos se junten, los ancianos de Israel, y manden a llamar a Samuel. Y entonces le presenten el asunto a Samuel, pero ya con una solución que ellos mismos habían escogido, de acuerdo a lo que habían estado viendo a su alrededor. Ellos habían ya prácticamente decidido cuando le dicen a Samuel: queremos ahora que nos pongas un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Ve aquí que la mayoría estaba viendo lo que estaba pasando alrededor y decía: no, nosotros queremos reyes como tienen las otras naciones, que los reyes dan las órdenes y el pueblo obedece. Esto no es correcto, porque realmente Dios estaba gobernando Israel, y cuando venía palabra de Dios, la palabra de Dios siempre es buena para sus hijos y para su pueblo. Entonces Samuel no se siente a gusto con esta petición, ¿verdad? Por supuesto que no. Él sintió que lo estaban despreciando a él como profeta de Dios. Y entonces hace lo correcto. Va y consulta a Jehová. Dice, va y oró a Jehová. Y Dios le contesta a Samuel. Y vea qué interesante que le dice Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan,
porque no te han desechado a ti. Es decir, Samuel, no es a ti el que están echando, no es a ti el que están despreciando, sino que es a mí al que han desechado. Es decir, estaban desechando a Dios y lo estaban cambiando por un gobierno humano. Ellos querían su rey. Y dijo, es a mí al que han desechado para que no reine sobre ellos. Y vea que el Señor no solo le menciona a Samuel esto, sino que también le dice ya en el versículo 8, le dice, desde que el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me han dejado a mí y se han ido a servir a dioses ajenos, y así están haciendo ahora contigo. Esta es una palabra de consuelo que le está dando Dios a Samuel. A veces en nuestro contexto nosotros nos dejamos llevar por lo que la mayoría dice. Nosotros vivimos en un tiempo histórico donde reina la moralidad del 51%. ¿Qué es la moralidad del 51%? La mitad más uno gana. Entonces, si la mitad más uno dice, esto es así, entonces hagámoslo, no importa. Y todos sabemos que muchas de las cosas que salen de esta falsa moralidad, esta equivocada moralidad del 51%, son pervertidas por el corazón del hombre, por la maldad que hay en el hombre. Pongo algunos ejemplos. Y sabemos que aquí, en nuestro contexto histórico, en Costa Rica, desde muy pequeños se nos ha enseñado y se nos ha dicho, mire, nosotros vivimos en una democracia, el pueblo tiene derecho a decidir, y entonces nos acostumbramos a, bueno, sometamos la votación, lo que diga la mayoría. Y muchos tienen que, como dicen popularmente, apechugar lo que la mayoría dice. Y muchas de las cosas que se hacen por mayoría son realmente equivocadas. Ya sea en trabajo, ya sea en fútbol y hasta inclusive en la iglesia, muchas veces se utiliza en un sentido manipulador el concepto de democracia o voto de la mayoría. En este caso, la mayoría, es decir, el pueblo, los ancianos, estaban equivocados con respecto a la voluntad de Dios. Ellos no tenían la razón, porque Dios quería seguir siendo el gobernante de la nación. Dios tenía buenos planes, tenía buenos proyectos, tenía buenos deseos, como dijo Jesús, Él, cuánto más, siendo Él un Padre amoroso, podía dar a sus hijos. Pero lo que estaba haciendo el pueblo en este momento es decir, nosotros ya lo conversamos y decidimos que no queremos este sistema de gobierno, sino que queremos el sistema de gobierno que todos los demás pueblos tienen. Pero por supuesto, ellos estaban viendo lo que era usual en ese momento, tener reyes y los reyes con sus cortes, etcétera, y no estaban viendo el otro montón de asuntos que venían por detrás también, que el Señor posteriormente en este mismo capítulo les va a mencionar que el rey tiene el derecho, al ser rey, de hacer y pedir de su pueblo, aunque al pueblo después no le guste. Una de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con los impuestos. Recuerdo que cuando Saúl hizo la promesa de que el que venciere al campeón de los filisteos, es decir, a Goliat, hizo la promesa de que le iba a dar a su hija por esposa, y no solo eso, sino que le iba a perdonar de por vida a él y a su familia, que no tuviera que pagar impuestos. ¿Cuántas personas no desearían tener esa exoneración de por vida, verdad? Que Saúl le dio y que tuvo que cumplir con el caso de David, cuando David fue el que mató a Goliat, ¿verdad?
Entonces, hermanos, volviendo al asunto del gobierno de Dios. Dios quiere gobernarnos. Dios realmente no le interesa que la democracia esté reinando en la iglesia, ni que tampoco haya política. Dios quiere que haya una teocracia, y eso quedó bien establecido, especialmente con el pueblo de Israel, cuando allá en Éxodo Dios les da los mandamientos. Y posteriormente Moisés escribe el libro de Deuteronomio, que se conoce como la segunda ley, donde amplía los conceptos de los mandamientos al punto de que los israelitas en este momento cuentan más o menos con unos 630 mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Por supuesto que no podemos decir que los cumplen todos. La misma palabra en Romanos dice que nadie puede cumplir toda la ley, sino que el que la cumplió completamente fue Jesucristo por nosotros. Entonces, en este momento histórico, la mayoría se equivoca. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene una discusión, probablemente hacen una votación y deciden algo que no es lo que Dios tenía planeado, dándole la espalda a Dios, prácticamente diciéndole a Dios: no, usted quédese por allá, como muchas personas hacen hoy en día, ¿verdad? Separan las cosas, entonces no se ven como algo íntegro. Mi iglesia es aquí, mi vida de fe es así, de esta manera, y mi vida en el trabajo, mi vida en mi casa es de esta otra manera, porque ahí gobierno yo. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros le entreguemos a Él la dirección completa de todo el gobierno, no solo de la nación, sino de nuestras vidas y nuestra casa. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa teocracia se manifieste en nuestra vida y vayamos a lo seguro? Muy sencillo. ¿Cómo no nos equivocamos en las decisiones que tomemos? Muy sencillo, siguiendo la palabra, la Biblia, siguiendo lo que está escrito, buscando la palabra de Dios a través de la escritura, a través de la oración. Y no tenemos con eso ni siquiera el derecho a negociar algunas cosas que ya Dios estableció como prohibiciones para sus hijos. Hay cosas que nosotros no tenemos derecho a cuestionar de por qué Dios las pide de esa manera, porque Dios las pide porque Él nos conoce y sabe cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Debemos establecer en nuestra vida una teocracia, es decir, el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro trabajo, de una forma integral, en todo sentido. No puedo segregar y decir: yo en mi casa soy una cosa y en la iglesia soy otra. Tengo que ser íntegro, es decir, una sola cosa, porque eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces, para que nosotros tengamos claridad en las cosas que Dios nos pide, tenemos el texto bíblico de su palabra. Recordémonos que nosotros actuamos y andamos por fe. Y lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y muchos de ustedes lo conocen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra de Dios. Eso nos va a hacer que nosotros tengamos la correcta orientación y sigamos el correcto camino. Y que no nos desviemos de lo que Dios tiene. No permitamos que la iglesia de la cual nosotros somos parte sea parte del propósito para el cual Dios la crió. Hay que anunciar y expandir el reino de Dios y su justicia. Nosotros tenemos las primicias
Y pronto será este reino de Dios completado y hecho una realidad. Eso es lo que nosotros anhelamos. Cualquier decisión, cualquier asunto sobre la cual usted tenga que tomar una decisión, tráigala a los pies del Señor y consúltelos con Dios, de tal forma de que usted le diga a Él: Señor, tú eres mi Dios, eres mi Creador, eres mi Hacedor, y quiero hacer tu voluntad y no la mía, como Jesús expresó allá en el Monte de los Olivos. Vamos a pedirle al Señor a través de la oración que nos fortalezca. Padre, en este momento estoy orando y pidiéndote para que tú, Señor, estés bendiciendo la vida de todos aquellos que están escuchando tu palabra, para que tú nos permitas hacer los ajustes necesarios para hacer tu voluntad y para manifestarnos como verdaderos hijos de tu reino, Señor, como verdaderos hijos tuyos, Señor, aún a pesar de lo que haga la mayoría, Señor, porque yo te sigo a ti y te obedezco a ti, porque tú eres soberano sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendecimos las vidas de aquellos que están escuchando tu palabra. Amén y amén. Dios les esté bendiciendo. Amén.